Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. Bienvenidos todos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar con la clase de este día. Vamos a ir en primer lugar al versículo, ¿verdad? Que tenemos para esta semana, que estaba en Matthew 5:13, que dice, You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Bien, estamos examinando entonces lo que sería la frase Soul of the Earth. Vamos a ir este día a Bible Hub, en donde vamos a ir revisando quizás algunos cambios en algunas palabras, ¿verdad? De hecho, la frase, ¿verdad? La frase de ustedes son la sal de la tierra, notamos que no cambia en la mayoría de versiones. Se mantiene bastante parecida, pero las siguientes partes sí notaremos que hay varios cambios. Por ejemplo, en la New International vemos saltiness como su salinidad, ¿verdad? En la New Living habla acerca de lost its flavor. Aquí habla de que pierda su sabor. Vean, y habla de salty again, cómo se volverá nuevamente salada. En la English Standard habla de, but if salt has lost its taste, pero si la sal ha perdido su sabor, ¿verdad? Su sabor. Taste es otra forma de decir flavor. Flavor y taste son sinónimos, digamos, de sabor, ¿verdad? En inglés las dos se refieren a sabor, pero el taste tiene que ver más con el gusto, o sea, con el paladar propio, ¿verdad? Con lo que sentimos en el paladar. Y luego se usa how should its saltiness be restored? ¿Cómo se restaurará su salinidad? La Vivian, ¿verdad? Comienzan, como pueden ver, la primera frase es similar en todas, pero luego va cambiando los demás términos. Esta habla de soul loses its savor, que es otra forma de ver el sabor. De hecho, es como la palabra sabor en español, ¿verdad? Nada más que cambia la B pequeña, nosotros usamos la B grande y ella se usa la B pequeña. Y es sabor, sabor, que en este caso es el sabor, ¿verdad? Que pues si pierde su sabor, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo puede ser salada de nuevo? Eso sería la Berean. La King James, ¿verdad? Notarán que la antigua, en vez de usar el pronombre you, pues usa yeah. Em, eh, y luego habla de sabor, ¿verdad? Del sabor. En la nueva versión se cambia por flavor. Es la palabra más común actualmente para referirse al sabor de las cosas o el taste. Y luego habla de algo interesante, porque aquí este dice, wherewith shall it be salted? ¿Cómo será salada? De nuevo. Pero en esta dice, how shall it be seasoned? ¿Cómo volverá a ser sazonada? Sazonada pues con el sabor. Em, bueno, creo que vamos a terminar con la New American Standard. Mañana vamos a ver otras. Habla la primera parte igual, no hay mucho cambio, pero aquí dice, but if the salt has become tasteless. Esto es como perder el sabor. Vea, si la sal ha perdido su sabor, si la sal ha perdido su gusto, ¿verdad? Lo dice, how can it be made salty again? Eso sí es parecido a las demás. Bueno, Dragon Aviol, con eso terminaríamos con esta parte y vamos a continuar hablando un poco más acerca de lo que es el Past Progressive Tense. En cuanto al Past Progressive Tense, decíamos que hay una serie de cuestiones que podemos considerar como los usos de este tiempo, cuando se ha interrumpido una acción que inició en el pasado y llegó otra a interrumpirla, cuando dos acciones están ocurriendo en el mismo momento, ocurrieron en el mismo momento en el pasado, para crear una atmósfera o contar una historia a alguien, ¿verdad? Y ambientarlo. También para las acciones que se repiten en el pasado y vienen como una constante hasta el presente. Y también se utilizan pues para cuando queremos hacer preguntas muy específicas respecto de eventos que ocurrieron en el pasado. Ahora, vamos a continuar viendo algunas rules. En primer lugar, tenemos que recordar que vamos a usar el was y el were. Esto es igual como manejábamos en el past simple, ¿verdad? El was y were. En otras palabras, como ese tiempo verbal depende o su auxiliar es el was, pues lo que necesitamos es usarlo como tal y utilizarlo negado.
de tal manera que tenemos won't, en este caso was y wasn't, que sería was not, were y weren't. Entonces lo vamos a usar y pues vamos a agregar el respectivo ing o gerundio, ¿verdad? Que es lo que se nos viene por acá. Es un pequeño repaso de lo que vendrían siendo las reglas que debemos de utilizar para formar el gerundio. Se nos recuerda de la regla de cuando terminan en E, que se cambia por ing, de las que terminan en L, que para el inglés británico se duplica la L, ¿verdad? Y luego se agrega ing, para el inglés norteamericano no se duplica, de las que son de una sola sílaba, ¿verdad? Y que tienen esa terminación especial de vocal corta consonante o consonante vocal corta consonante o consonante corta en medio de dos consonantes, como lo querramos ver. Duplicamos la última consonante y agregamos ing. Y que en el diptongo, cuando aparece, ¿verdad? La parte de la, como en verbos como die o tie, ¿verdad? Donde está el diptongo de la IE, pues lo que debemos hacer en este caso es cambiar esa por y y agregar ing. Bueno, y luego pues en donde estaría la regla general de solo agregar ing. Ahora nos dice que para expresar una acción tenemos que pensar, ¿verdad? En lo que sería una oración compuesta, en donde vamos a usar las cláusulas when y while. En ese sentido vamos a mezclar en una, ¿verdad? Para la cláusula when, vamos a mezclar past simple con past progressive. Es la situación en donde una acción del pasado, ¿verdad? Que se estaba desarrollando en el pasado, fue interrumpida por otra acción en el pasado. Pero también tenemos la cláusula while, ¿verdad? Que es cuando queremos hablar de acciones que se realizaron de manera paralela, es decir, que ocurrieron en el mismo momento, ¿verdad? En el pasado. Y no son acciones, digamos, que una interrumpió a la otra, sino que se estaban desarrollando en el mismo tiempo, in the past. Ahora, nos dice por acá que debemos ubicar primero la oración en pasado progresivo y luego la oración, ¿verdad? En donde vamos a utilizar el past simple. Sería como la estructura. Luego viene otra infografía más en donde tenemos con el ejemplo con el verbo start, de iniciar, starting sería el ing, y podemos ver las diferentes formas del mismo, ¿verdad? Nótese la posición de lo que sería el auxiliar was para las preguntas, debe de ir al principio, ¿verdad? Esto es como hacer preguntas con was y con where. Por lo tanto, si vamos a dar respuestas cortas, en nuestras respuestas cortas debe de ir involucrado el was también, o el where, dependiendo por quién nos estén preguntando. Entonces, en ese sentido, digamos que no nos vamos a detener mucho, porque esto ya lo hemos estudiado previamente, ¿verdad? Y es bastante sencillo. De manera general, debemos de saber que para oraciones positivas, vamos a decir I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were plural y they were. Y luego solo agregamos el ing, el que sea. I was thinking, you were studying, he was doing something, she was reading, it was shining, we were talking, you were standing, they were playing. O sea, es tan sencillo como usar forma was y were de acuerdo al pronombre y agregar el verbo en ing. Por lo menos para obtener la base de una oración. Ahora, cuando vamos a las negativas, aquí está como was not y were not. Pero recordemos que lo más común es que las contractemos. Y digamos, wasn't y weren't. Wasn't y weren't. De manera que vamos a usar I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, and they weren't. Y para las preguntas, pues utilizaremos al principio, ¿verdad? Diríamos al principio de la oración a poner el respectivo was y el respectivo were. Eso es lo que correspondería en esa parte. Ahora, aquí vienen algunos ejemplos en los que sí nos vamos a detener un poco más a examinar la estructura, la sintaxis de este tiempo verbal. Veamos por acá.
tenemos lo que vendría siendo, en primer lugar, las oraciones de tipo positivas o afirmativas. Dice, you were watching television last night. You were watching television. Hasta acá es lo elemental. Ya, television last night vendría siendo el complemento de la oración. Entonces tenemos sujeto, was, were, verbo en ing y complemento. Esa va a ser la sintaxis que vamos a buscar que una oración afirmativa tenga. La siguiente dice, they were studying math yesterday. They were studying math yesterday. Ellos estuvieron estudiando matemáticas ayer. Entonces, aquí tendríamos esta situación que es sujeto, where, was where, ing y complemento. Nótese que los complementos tienen expresiones de tiempo que nos indican que esto quedó o se realizó, mejor dicho, en el pasado. Se estuvo dando en el pasado. El otro ejemplo dice, I was washing the dishes when the phone rang. Ok, aquí ya tenemos una situación o una aplicación específica de este tiempo. Las primeras dos de acá, bien podríamos haberlas dicho como pasado simple. Y no habría ningún problema con decir algo como you watch television last night. O algo como they studied math yesterday. Y entre estas dos de acá y el pasado simple no habría mucha diferencia. Tengamos en cuenta que los tiempos progresivos y los tiempos simples, cuando son muy cercanos, es decir, es lo mismo decir, tú estuviste viendo televisión la noche pasada o tuviste televisión la noche pasada, hacen énfasis en algo. Y eso es toda la diferencia entre escoger usar uno o escoger usar el otro en estas dos condiciones. La diferencia es que cuando decimos you were watching, hacemos el énfasis precisamente en lo que vendría siendo el verbo. En cambio, en el otro hacemos más énfasis en la persona. Cuando usamos el pasado simple nos enfocamos más en la persona. They studied, ellos estudiaron. Estamos haciendo el énfasis en they. Pero cuando decimos they were studying, estamos haciendo el énfasis en la acción. Ellos estuvieron estudiando. El énfasis de esa oración es en la acción que se hizo en el pasado más que en el pronombre. Ahora, eso ocurre en estas dos y por eso esas están como en una línea muy delgada entre lo que vendría siendo el pasado simple y el pasado progresivo. Es igual que el presente simple y el presente progresivo, que había un punto donde decíamos, da igual si usamos este o el otro, porque al final de cuentas el mensaje que queremos transmitir viene siendo similar. Ahora, en esta ya hay algo diferente y es que en esta se nos incluye la cláusula when. Y hasta aquí está la oración en pasado progresivo. Su estructura está clara. Sujeto, was, were, ing y un complemento. Ahora, en este caso, notamos que después del complemento va el nexo, lo que me va a unir la acción que se estaba haciendo con la acción que interrumpió a la que se estaba desarrollando. Y dice, when the phone rang. Yo estaba lavando los platos cuando sonó el teléfono. Bien, entonces, en esta situación entendamos lo siguiente, y es que cuando planteamos de esto, de esa manera, estamos haciendo una combinación que lo que busca es decirle a alguien, o a quien me está escuchando, mejor dicho, el que me está escuchando, repare en el hecho de que hubo algo que interrumpió mi actividad en el pasado. O ubicarle en lo que yo estaba realizando cuando sucedió otra acción. Aquí, la acción completada es esta. La acción inconclusa es la que está arriba. ¿Por qué decimos inconclusa? Es inconclusa en el sentido de que ya no le decimos a la persona si terminé de lavar los platos. ¿Qué hice después de la llamada? No interesa. Lo que interesa acá, o el propósito de este tipo de oraciones,
es comunicarle a la persona que me está escuchando que una actividad interrumpió algo que yo estaba haciendo. Si la actividad que se interrumpió continuó o no, no interesa. Entonces, toma como un poco de más peso esta actividad de acá, porque es la que define el momento en el que la otra se dejó como en stand-by. La siguiente dice, as she was reading the book, Alice came. As she was reading the book, Alice came. Esta es una manera de disfrazar el mismo tipo de oración que está arriba. El propósito es el mismo, pero no se hace uso de la cláusula when. Si ustedes notan, si quitan el as por un momento de acá, desde el she was reading the book, eso vendría siendo precisamente, ¿verdad? O le llamaríamos a eso la oración en pasado progresivo. Sujeto, was were, ing y the book, complemento. Alice came es un past simple. Es una oración muy sencilla porque solo tiene el sujeto y la acción. Y estamos diciendo, estas quizás conviene más traducirlas de la siguiente manera. Aunque as puede tener algunas connotaciones diferentes, como traducirse como tan, aquí conviene más al momento de traducir al español, traducirlas de la siguiente manera. En el momento que ella estaba leyendo, llegó Alice. Entonces, ¿de dónde sale eso? Porque alguien podrá decir, pero teacher, ahí no dice at the moment she was reading. No lo dice, pero es la forma más correcta de interpretar esta palabra as. Si la ponemos como, tendríamos que meter así como ella estaba leyendo y se queda un poco perdido. Entonces, en el español la frase más común es, bueno, cuando yo estaba haciendo esto, pero el cuando es el when. Aquí se va a evitar usar el cuando. Entonces, para evitarlo usar, es que recurrimos a decir esa frase. En el momento que yo estaba haciendo tal cosa. Entonces, esas se parecen mucho a esa situación. Y es lo mismo, unir una oración en pasado simple, que es esta, con una oración en progresivo. Ya no sabemos si ella terminó de leer el libro. No tenemos idea si continuó o no, si lo puso en pausa, si ya no siguió. Porque no es la intención de la oración decirnos eso. La intención es decirnos que esta actividad dejó de desarrollarse cuando pasó esta otra. Bien, en el siguiente ejemplo dice, It was raining yesterday evening. Esta sería en el sentido de que, bueno, estaba lloviendo en el anochecer de ayer. Sería una estructura simple. Esta tiene expresión de tiempo, ¿verdad? Y con esta se aclara la expresión de tiempo, tiene su ing. Y la otra es, I was learning German last year. Yo estaba aprendiendo alemán el año pasado. En este caso, ¿verdad? Podríamos asumir de que posiblemente sean actividades que queremos dar a entender en estas dos oraciones que esto duró un periodo de tiempo. Duró un periodo de tiempo en el pasado. Por lo general, quizás esto se ilustra mejor con una gráfica. Me refiero a estas dos últimas oraciones, ¿verdad? Porque esta es una aplicación más. Para ilustrarlo, hagamos lo siguiente. Digamos que ubicamos acá una línea. Esto le vamos a poner que es el presente. Le voy a poner una letra P por acá para indicar que es el tiempo presente. Luego, ¿verdad? Aquí diremos que para este lado, ¿verdad? Del presente para acá está el pasado. Y de aquí para acá estaría el futuro. Entonces aquí podemos decir, bueno, este es el past. Este es el past si nos ubicamos en la línea como una línea de tiempo, ¿verdad? Y esto es el future.
Entonces, el progresivo en el pasado es como que nosotros dibujásemos algo como lo siguiente. Y es indicar una actividad que inició en el pasado y que se prolongó no hasta el tiempo presente necesariamente. Puede ser mucho antes. Pero was reading y was learning están haciendo referencia a ese periodo de tiempo en el pasado. Evening es un periodo de tiempo. Yesterday evening es un periodo de tiempo específico que posiblemente duró entre las 6 p.m. y alrededor de las 8 p.m. Se refiere a ese lapso de tiempo. Last year se refiere a un año, el año pasado. Es un periodo de tiempo en el cual podríamos comenzar desde January hasta December. ¿Qué significa eso? Que es un periodo de tiempo en el pasado. Entonces, el presente progresivo y el pasado progresivo y el futuro progresivo, todos ellos tienen la característica de que cuando se habla que son continuos, se refiere a este hecho. Se refiere al hecho de que en términos del pasado, ellos tienen un intervalo de tiempo en el pasado. Puede ser un intervalo de tiempo en el futuro, puede ser un intervalo de tiempo en el presente, pero es un intervalo de tiempo. Entonces, cuando damos ese intervalo de tiempo, estamos usando también o cuando nos interesa resaltar la acción que estaba lloviendo, porque no es lo mismo decir llovió, hey, llovió, aprendí algo, aprendí. Cuando lo usamos como que estaba lloviendo, que estaba aprendiendo, entonces esto toma otra connotación, ¿verdad? Toma un sentido de que es un periodo de tiempo en el que la acción se dio y luego terminó. Bueno, luego tenemos para las negative. Dice, you were not watching television last night. Son las mismas que están allá en positivas convertidas a oraciones negativas. You weren't watching television. Tú no estabas viendo televisión. La siguiente dice, they weren't, vamos a decir, they weren't studying math. Ellos no estaban estudiando. I wasn't washing the dishes when the phone rang. Yo no estaba lavando los platos cuando sonó el teléfono. Estaba haciendo otra cosa. She wasn't reading the book, Alice came. En el momento que Alice vino, ella no estaba leyendo. Y en esa quizás vamos a tener que darle vuelta a las oraciones en español para que tengan más sentido. O decir algo como ella no estaba leyendo en el momento que Alice llegó. I wasn't learning German. Yo no estaba aprendiendo alemán el año pasado. Entonces ahí tendríamos esa conversión. Y luego para las oraciones interrogativas, las questions, nótese que se mueven, ¿verdad? Se separa el was, were del ing y en medio, between these, we are going to use that personal pronoun. Were you watching television last night? ¿Estabas viendo televisión ayer en la noche? They studied math yesterday? ¿Estaban ellos estudiando matemáticas ayer? Was I washing the dishes when the phone rang? Estaba yo, esta es como una introspectiva, ¿verdad? O pregunta to myself. ¿Estaba haciendo esto cuando sonó el teléfono? Was she reading the book when they came? What is raining yesterday evening? And was he learning German last year? Nótese algo. Ya habrán dado cuenta que hay una que no está. Y es la de que no está planteada, digamos, con el as. Notarán, ¿verdad? Que la de que habla de Alice, la de reading, el as ya desaparece. La de was not washing the dishes. El when desaparece. En ese tipo de oraciones ya no es necesario, bueno, el when permanece, perdón, el when permanece, pero lo voy a explicar mejor señalándolo para que lo veamos y lo notemos mejor, para no confundirme ni confundirlos a ustedes. El when está aquí, miren, en esta, en la de washing.
Washing dishes. También está aquí. Lo vemos acá. Aquí está. Aquí está. Y cuando vamos a la pregunta, aquí está. Pero en la del as, que decimos que es la otra forma de hacerlo, vean que en la oración afirmativa, en la oración negativa aparece. Pero cuando vamos aquí, miren, aparece el when. El as, de esa manera, solo se puede utilizar para las negative statement o las affirmative statements. Pero never, never no se puede para las questions. Porque como es pregunta, necesita decir usted cuándo pasó esto. ¿Ve? No, no podemos meter el as. Bueno, that gonna be all. Con eso estaríamos terminando el día de ahora la clase. Gracias por la espera. Van a disculpar que nos retrasamos un poquito, ¿verdad? Pero esta semana hemos estado un poco apretaditos con algunas actividades. Mañana, tomorrow is Friday, and we have another class. Tenemos otra clase el día de mañana. Les agradeceré estén presentes, ¿verdad? Para continuar con este topic. Goodbye, everybody. Have a good one and take care. May God bless you. Goodbye. Goodbye. Thank you.